El plomo. Los 4 primeros contaminantes que vimos, los 3 primeros, perdón, eran derivados directamente de las combustiones. El ozono era un producto de los óxidos de nitrógeno y la radiación, más otros ingredientes que generaban ese. El material particulado, perdón, yo les induje bastante a pensar en el levantado por el viento. El material particulado también proviene de la combustión, ¿sí? Sin ir más lejos, los motores diésel, de los camiones, de los colectivos, las chimeneas. O sea que el material particulado tiene una fuerte componente también antropogénica, que es como se llama las fuentes de contaminantes generadas por las acciones del hombre. Bueno, el plomo en aire también está asociado con fuentes de combustión, o sea, con un proceso de alguna quema de aire. Fue un problema ambiental del aire muy importante mientras se usó el plomo como antidetonante en agua. Bien. Afortunadamente, y ya desde los años 98, paulatinamente dejó de utilizarse el plomo como antidetonante y nosotros en todas las determinaciones de plomo en aire que hicimos en la ciudad de Córdoba encontramos valores que respecto a la norma de 1,5 microgramos por metro cúbico estábamos más de 10 veces por debajo de eso. Y coincide con que ya no se usa ese compuesto. Entonces, si nosotros en Córdoba tuviéramos que implementar en este momento un sistema de monitoreo del plomo, lo podríamos medir para tener un chequeo, pero no sería como el que vamos a ir a buscar, porque sabemos que no hay una fuente que lo esté generando. Sí, de entrada podríamos hacer una, no sé que haya aparecido alguna fuente distinta, que ya no sea esa y sea otra vez plomo en el aire. Tenemos en cuenta que el plomo en aire es sumamente grave, mucho más grave que el plomo que uno puede ingerir en una bebida. Gente que por ahí se vuelve loco porque en una casa hay cañerías que son cañerías de plomo. Ese plomo en fase acuosa no es tan complicado. Tenemos barreras en el sistema digestivo que, en comparación de lo que uno puede llegar a absorber de plomo en una bebida o en aire, son como al menos 4 órdenes de magnitud. O sea, en aire una determinada unidad es equivalente a en agua 10.000 veces eso mismo. O sea que en agua siempre todo es mucho más fácil y por eso es que medir contaminación de aire también es más difícil, porque las concentraciones son bajas y los métodos obviamente son caros. Bien. ¿Sí? Eso ustedes lo van a ver después en el libro. Nosotros estuvimos ahora viendo cuáles han sido los criterios que se fijaron a partir de décadas de estudio a nivel mundial. ¿Quiénes son los que lideran esto? Dijimos la Organización Mundial de la Salud, que tiene el aporte económico de muchísimos países para esas investigaciones, y nosotros tomábamos como referencia Estados Unidos y México. ¿Por qué tomamos Estados Unidos y México? Y bueno, en el momento que acá en Córdoba se hizo el sistema de monitoreo de aire, era mucho más sencillo comercializar directamente con Estados Unidos por los repuestos. En realidad uno no comercializaba con Estados Unidos, sino que había empresas que eran las importadoras y eran representantes de empresas de Estados Unidos. Europa era más difícil. Quizás ahora, con 10 años más de globalización, sea exactamente lo mismo, ¿no? Pero en ese momento es como que Estados Unidos era más fácil. Y otra gran razón es que las normas de Estados Unidos están traducidas ya directamente al castellano en México y que nuestra idiosincrasia y la de México, salvando las diferencias, son bastante parecidas. No, es más difícil ver nuestras similitudes con Europa y no con México. Sumado a que teníamos convenios de cooperación con México y venían ellos para acá a enseñarnos o nosotros íbamos para allá, bueno, no. Que hubiera sido necio tratar de tomar una norma española, siendo que nuestros amigos estaban acá, en el mismo continente, el mismo lado. Entonces, estas tablas que ustedes tienen ahí, están sacadas de una serie de técnicas que se llaman inventario de emisiones. Porque uno recién dijo, voy a medir. Si tengo que medir y medir bien, como mínimo tengo que medir esos 6 indicadores, ¿sí? Pero puede haber necesidad de que uno mida otras cosas o
que deje de lado algunas de estas que vimos recién. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes en el estudio del libro rojo hicieron esa primera matriz donde identificaban en su zona o en su pueblo, en su barrio, identificaban las fuentes más importantes de contaminación, que podían ser desde los talleres de chapa y pintura, las tintorerías, los hilos, o bueno, lo que cada uno haya visto en este caso? Entonces, sobre esa misma matriz, e inclusive está puesto como ejercicio en el libro cuando lo reciban, ahora lo que ustedes pueden asociar con un poco más de criterio. En su momento ustedes dijeron, tenemos tal rubro que sobre el aire le pusieron una valoración de si el impacto era alto, bajo, directo, indirecto. Todo eso se lo pusieron quizás por sus conocimientos previos y por ideas previas. Ahora ya lo van a poder ver con un poquito más de detalle cuando estudien las técnicas de inventario de emisiones, que son un capítulo del libro. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo voy a leer de nuevo. Tenemos categoría principal. Esta es la categoría principal, por ejemplo, generación de electricidad, combustión en industria, comercio y servicios, la industria química, refinación de petróleo, ingenios azucareros. Eso sería una categoría principal en la que esto que se llama AP42, la fuente de toda esta información, la recopilación de toda esta información, de nuevo hecha con investigaciones de Estados Unidos, y son como una biblioteca completa, ocupan, nosotros tenemos una biblioteca de 1,20 metros de ancho y así de alta, y son todos los volúmenes del AP42 impresos. Es muchísima la cantidad de datos que hay. La subcategoría, tenemos la generación de electricidad, combustión por tipo de combustible, en la industria química, emisiones de proceso, emisiones por combustión, emisiones fugitivas en equipos, tanques de almacenamiento, uso de solventes varios. ¿Qué es lo que ustedes ven? Para cada una de esas fuentes que ustedes tenían identificadas en su matriz, lo que les da este material son las recomendaciones a corto plazo. Es decir, me pusieron a cargo de la gestión ambiental de este municipio. Yo hice mi primera matriz, no tengo la que que te habías hecho cargo, ¿no? La vez pasada, lo vamos a seguir usando con el ejemplo de India. Lo llamaron y se tuvo que hacer cargo de la gestión de la contaminación del aire en un determinado lugar. Ya tenías tu matriz donde habías identificado las cosas que funcionaban, y si yo tuviese generación de electricidad, aquí tenemos a alguien de similar. Sí. Generación de electricidad, por ejemplo, ustedes tienen. Acá también tenemos en Córdoba, en Zapallo, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Un muestreo de fuente directo. La generación de electricidad tiene una chimenea en su salida, ¿sí? Entonces se recomienda que haya un muestreo en la fuente, que es la emisión. Eso se llama emisión. Cuando uno mide directamente de la salida de la chimenea o del caño de escape ese producto, se llama la emisión de una determinada fuente. Cuando yo lo voy a medir a eso en función de lo que respira la gente en su vida cotidiana, es otra técnica, obvio que está mucho más diluido, y eso se llama una medición en ignición.